Ya habíamos mirado la semana pasada cavidad también abdominal. La idea es ir repasando también toda esa información. En este corte vamos a hacer un cuisecito grupal en parejas, entonces ese será el que vamos a trabajar con la parte digestiva. No recuerdo cuándo va a quedar la segunda evaluación de P2. Voy a mirar a ver si lo puedo organizar. El 30 de este mes. El 20 es el 30. El 30, todavía tenemos. 3 semanas. Podemos dividir lo digestivo. La otra semana evaluamos una parte y la otra semana otra partecita para que quede ya pues reforzado y quede evaluado. Y ya yo creo que para la evaluación ya queda eso listo, esa parte. Creo que para la evaluación alcanza hasta digestivo nomás, ¿cierto? Todo lo de digestivo, o alcanzamos a ver algo de urinario. No alcanzamos a ver riñón, es que no recuerdo ahorita. No miré hoy no miré hoy la semana, pero me toca mirar la semana para revisar. Entonces quedarían 2 cuisecitos por hacer, el siguiente sería en parejas y el último sí sería individual, ¿sí? Y ya pues con eso ya exposición, este quiz que tuvimos, que no les fue mal, la mayoría le fue bien. Por ahí hay unas cositas que después les cuento. Cuando lo vean, mire la cara. Porque no, les fue bien, sí, creo. Y bueno, y nos quedarían esos 2 crucecitos, ahí tenemos más o menos ya para la parte evaluativa del segundo corte. Listo. Vamos a empezar a mirar de esta imagen de la NEPE. Vamos a mirar sobre el esófago. Miraremos primero como los límites del esófago, de dónde inician esas porciones esofágicas, el tamaño del esófago, como cuánto tiene de diámetro, estructuras que son importantes y que están relacionadas con el esófago. Miraremos también sus porciones, algo que se llama estrecheces, dilataciones. Miraremos la inervación, la irrigación, el drenaje linfático, el drenaje venoso. No, tembló no. Ah, ¿tú lo moviste? Es que esta mañana tembló y estoy como... Vamos a mirar también porque en la inervación, como el esófago tiene parte de músculo esquelético y músculo liso, entonces vamos a mirar cómo es la inervación, desde su inervación parasimpática y desde su inervación también de esa parte superior que es esquelética. Entonces vamos a revisar esas diferencias que el nervio vago puede aportar para lo esquelético y para lo parasimpático ya autónomo. Y para lo simpático pues vamos a mirar pues los niveles de la médula espinal, de donde salen esos nervios simpáticos, ¿listo? Acá lo que podemos mirar es como algunas generalidades, los límites de dónde a dónde va el esófago. El esófago, como vimos la semana pasada, faringe termina más o menos al nivel de la vértebra C6. Y ese nivel de la vértebra C6 a nivel de los cartílagos de la laringe corresponde al borde inferior del cartílago cricoides, ¿sí? Entonces la laringe, que sería la estructura que queda por encima de tráquea, tiene unos cartílagos, cartílago tiroides y más abajo el cricoides, que creo que se los saqué la semana pasada, cartílago cricoides. El borde inferior corresponde con el inicio del esófago, ¿no? Más o menos a nivel de C6 de la vértebra cervical. Esa es como una relación importante. Entonces, esto forma parte del esófago. Miren que el esófago no es totalmente vertical, él tiene una forma cilíndrica, pero tiene unas direcciones que van desde empezar vertical, luego se va un poco hacia la izquierda y luego por esta relación que tiene con la aorta y con la tráquea y con los bronquios pulmonares, se desplaza un poco más a la derecha, terminando a la izquierda, uniéndose con el cardia del estómago, ¿sí? Entonces miren que no es totalmente vertical, sino dependiendo de la relación con los órganos que hay a nivel torácico especialmente y a nivel abdominal, sus porciones van a tomar una forma diferente hacia la derecha, hacia la izquierda y nuevamente a la izquierda, hacia la izquierda, derecha e izquierda. ¿Cuáles son las porciones? Bueno, ¿cuál es el límite inferior? Porque ya vimos del límite superior, que más o menos a nivel de 6,6.
el límite inferior, la mayoría de los libros hablan de estar relacionado a nivel de T11, ¿sí? De la vértebra T11. Y el límite inferior ya corresponde a la terminación de esta porción, que ya es la porción abdominal del esófago. ¿Cuántas son las porciones? En la mayoría de libros hablan 3 porciones, ¿sí? La porción cervical, torácica y abdominal. Hay libros que nombran a esta pequeña porción que tiene más o menos 1 centímetro, porción frénica o diafragmática. Entonces, la porción cervical sería la primera porción, el primer tercio del esófago. La torácica es la que está en el mediastino posterior de la región torácica. La frénica es más o menos 1 centímetro, que es la porción que está en el diafragma. Y la abdominal es la que ya termina más o menos a nivel de T11, en la relación de T11. Y es la porción que se une al cardias, que es parte del estómago. ¿Listo? Entonces el límite superior C6 y el límite inferior T11. Bien, acá, bueno, ligeramente aplanada, como dice acá, queda a nivel posterior hasta la bifurcación de la tráquea. Como vemos acá, se ubica a nivel posterior de tráquea, de bronquios, a nivel derecho de la aorta, a nivel anterior de la aorta abdominal descendente. Miren cómo se va ubicando a nivel anterior. Musculatura y medios de fijación. Entonces, en el esófago hay 2 esfínteres. Está el esfínter esofágico superior, que es en el inicio del esófago, y está el esfínter esofágico inferior, que es entre esófago y cardias. ¿Cómo se forman esos esfínteres? Esos esfínteres, el primer esfínter está formado por el tendón, por la presión que genera el tendón de un músculo que ustedes vieron la semana pasada en faringe, que es el músculo de la faringe, el inferior, el constrictor inferior de la faringe, que lo llaman también el músculo cricofaringio. Entonces, estas fibritas, miren, del constrictor inferior, estas fibras del constrictor inferior son las que van a generar ese primer estrechamiento o ese estrechamiento que hay en ese límite superior, y eso va a formar el esfínter esofágico superior, que ese esfínter funciona como una válvula para evitar que haya reflujo esofágico hacia la faringe, ¿cierto? Que muchas veces se presenta reflujo a ese nivel. Entonces, ¿quién genera ese esfínter? Ese músculo cricofaringio. Listo, ahorita miramos a ver cómo lo ubicamos allá. Miremos que el esófago tiene ¿cuáles son las capitas del esófago? Tiene unas capas que se continúan con el estómago. Entonces tiene una capa más interna. ¿Cuál sería la más interna? La mucosa, ¿cierto? Luego tiene su mucosa. Luego tiene 2 capas musculares, una capa muscular más interna, que son así circular, y una más externa, que son fibras longitudinales. Entonces esas son capas musculares del esófago, circulares, y más externas, que son longitudinales, como lo vemos aquí. Acá se alcanzan a ver acá las circulares, pero se ve un poquito más abajo cómo se visualizan un poco más esas capas de fibras longitudinales. Bien, esa sería la muscular. Y la más externa, ¿cómo se llamaría? Igual que en el estómago, la adventicia, ¿cierto? La adventicia, creo que la nombran también, la han visto ya en histología. La capa más externa la llaman adventicia. También para el estómago se llama adventicia, ¿sí? En el estómago, pues esa capita va a estar tapizada por peritoneo, pues acá ya no se tapiza por peritoneo, en esta zona, en esta región como tal. Medios de fijación. ¿Cómo está fijado el esófago con relación a las estructuras que se encuentran ahí a nivel cervical, a nivel de la tráquea, a nivel de la porción frénica, a nivel de la porción abdominal? Entonces, un medio de fijación importante es cómo se continúa la mucosa de la faringe con la mucosa del esófago. Entonces, la mucosa y la parte muscular de faringe se continúa con la mucosa y el músculo del estómago. Eso genera pues una continuidad y una estabilidad y un medio de fijación para el esófago. Otro medio de fijación importante es el diafragma, porque a nivel del diafragma van a ver el músculo del diafragma, sus fibras musculares se van a continuar con la mucosa y la parte mucosa no, sino la parte muscular del esófago. Entonces, a ese nivel también hay una fijación. También hay unos ligamentos que acá no se alcanzan a ver, de pronto más adelantico. A ver, de pronto por acá. Miren. También hay acá unos ligamentos
a nivel frénico, a nivel diafragmático. Estos ligamentos permiten movilidad de esa zona porque cuando se da la deglución hay movilidad del esófago, cuando respiramos también hay movilidad hacia arriba y hacia abajo del esófago. ¿Qué es lo que permite esa movilidad para volver a regresar a su estado normal? Estos ligamentos que están aquí, estos ligamentos frenoesofágicos, freno de diafragma, y esofágicos por la inserción hacia el esófago, que permite ese movimiento del esófago y estabilizar el esófago en su zona inicial. Entonces, este era frenoesofágico o frenoesofágico, este ligamento que acá pues no se alcanzaba a ver muy bien. A nivel de la porción torácica, miren, especialmente en esta porción es que vemos unas fibras de músculo liso que se insertan a la cara posterior de la tráquea. Entonces eso se genera también, esas fibras musculares lisas generan estabilidad de esa porción torácica hacia ese órgano que es la tráquea para mantener el esófago estable. Los estrechamientos del esófago, esos estrechamientos, no sé si ustedes han visto cuando realizan procedimientos de evaluación, todo lo que es una endoscopia, por ejemplo, se puede visualizar esos estrechamientos cuando le piden a la persona, por ejemplo, para mirar los procesos de deglución y cómo está pasando el bolo alimenticio por el esófago. Se puede visualizar en esos procedimientos las dilataciones y los estrechamientos del esófago. Esos estrechamientos que vamos a mirar ahora los genera la presión que generan los órganos que están relacionados en cada una de las porciones del esófago. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el primer estrechamiento? El estrechamiento esofágico superior, que se llama cricofaringio, porque el músculo cricofaringio es el que genera ese estrechamiento. Entonces sería a este nivel, a nivel de donde está el constrictor inferior o cricofaringio, sería el primer estrechamiento, que si se toma una medida desde los incisivos, corresponde a 16 centímetros desde los incisivos. De los incisivos 16 centímetros para abajo, para hacer el procedimiento diagnóstico, ahí sería a 16 centímetros, sería el primer estrechamiento, que es el cricofaringio, ¿sí? El segundo estrechamiento es formado por estas estructuras, entonces la aorta, la tráquea, el bronquio izquierdo principalmente, es el que está generando ese otro estrechamiento. Por la cercanía que hay de esos órganos, eso genera como una pequeña compresión, una pequeña presión en esa zona, y por eso se genera ese estrechamiento en esa zona. Ese estrechamiento se llama aortobronquial, porque lo genera la relación que tiene con la aorta, sobre todo con el callado, y con el bronquio izquierdo principalmente, aortobronquial. Ese es el segundo estrechamiento. Ese, si se toma la medida de los incisivos, es a nivel de 23 centímetros. De los incisivos a 23 centímetros aproximadamente. El otro estrechamiento es un poco más abajo, es a nivel del diafragma. Ese es el estrechamiento frénico o diafragmático, como el músculo diafragma genera también esa compresión a ese nivel y se genera ese estrechamiento. ¿Estrechamiento qué es? Que está más disminuida la luz del esófago a ese nivel. Ese nivel está aproximadamente del nivel de los incisivos hasta ahí a 38 centímetros. ¿Sí? Y lo último que vemos, más que estrechamiento, ya es la unión entre el esófago y el cardias, donde está el esfínter esofágico inferior, que ya es la unión de esos dos. Y ahí en esa porción abdominal podríamos mirar que la porción final está más o menos a unos 40 centímetros desde los incisivos. Entonces podríamos decir que desde los incisivos hay 40 centímetros para llegar a la porción final o al límite inferior del esófago. ¿Listo? Dilataciones, solamente hay 3 dilataciones. La cricoaórtica, que es del cartílago cricoides hasta la aorta, que sería este abultamiento que vemos aquí en esta zona. La broncodiafragmática, que es la dilatación, que es este abultamiento que vemos aquí, desde el bronquio hasta el diafragma. Y la subdiafragmática, que es este abultamiento que ya no es cónico, que ya no es biconvexo, sino que es cónico, parece un cono, miren, un cono invertido. Esta dilatación es la dilatación ya
final de la porción abdominal, que es ese abombamiento, dilatación que hay a ese nivel. Entonces hay cuatro estrecheces, 3 estrecheces y 3 dilataciones. 3 estrecheces y 3 dilataciones. El primer estrechez a 16 centímetros, el segundo a 23 y el último a 38, y las dilataciones entre esos estrechamientos. ¿Sí? Bien. Mira por acá. Listo. Esta unión gastroesofágica, miren estas líneas en zigzag o líneas en Z, que es la unión entre la mucosa del esófago y la mucosa gástrica. Entonces se va a ver esa diferencia porque la mucosa gástrica tiene unos pliegues gástricos. Entonces en el cadáver de pronto ahorita vamos a observar diferencia entre esa mucosa gástrica y esa mucosa esofágica. Ya esto es estómago, y la musculatura del estómago ya no son dos tipos de fibras, sino 3 tipos de fibras. Ya es un poco más diferente. La irrigación. La irrigación, como son 3 porciones principalmente, que algunos libros pues nombran a la frénica como una porción más, pero principalmente son 3 porciones más amplias. Entonces la irrigación es bien amplia, ¿no? Va desde su porción superior. Estas son las arterias esofágicas superiores, que nacen de estas arterias tiroideas inferiores, que ellas nacen del tronco. ¿Se acuerdan este tronquito cómo se llama? Tirocervical. Entonces, del tronco tirocervical salen las tiroideas inferiores, y de las tiroideas inferiores salen las esofágicas superiores para esa porción cervical. ¿Sí? Estas que vemos acá son las arterias esofágicas medias, ya para la porción torácica, arterias esofágicas medias. Las esofágicas medias pueden salir de varias arterias, pueden salir de la aorta, de la arteria aorta, pueden salir de las arterias bronquiales, de las que irrigan a los bronquios, ¿sí? Esofágicas medias, bronquiales, aórtica, y pueden salir de las intercostales también, porque acá están las arterias intercostales muy cerca, de ahí también pueden salir ramitas esofágicas medias. Entonces las medias pueden salir de intercostales, de la aorta o de bronquiales, arterias bronquiales. Y aquí abajito vemos las arterias esofágicas inferiores, que pueden salir de estas arteriecitas que se llaman las frénicas superiores. ¿Se acuerdan que las habíamos nombrado para las suprarrenales? Y pueden salir de una de las arterias del tronco celíaco. Miren acá el tronco celíaco, esta arteria se llama la arteria gástrica izquierda, que es un poco más delgadita. De ahí pueden salir las otras arterias esofágicas inferiores, ¿sí? De la frénica inferior, y de la gástrica izquierda, las esofágicas inferiores. El drenaje venoso. Acá hay algo muy importante del drenaje venoso. En la porción abdominal hace anastomosis el drenaje sistémico y el drenaje de la porta, de la vena porta. Esto a nivel clínico es muy importante, ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Esta zona de acá abdominal. Vamos a empezar por la porción cervical, hacia donde drenan las venas esofágicas superiores. Entonces, estas son las venas esofágicas, van a drenar a las venas tiroideas inferiores, y de las venas tiroideas inferiores a los troncos venosos brachiocefálicos, derecho e izquierdo. Las venas esofágicas medias, miren cómo pueden drenar a varios puntos. Pueden drenar a la ácido, hay una ácidos mayor y ácidos menor. Miren cómo pueden llegar a la ácidos menor o a la hemiácidos, la llaman también, hemiácidos, a la ácidos. Y la nomenclatura más actual es hemiácidos y ácidos. Entonces, estas hemiácidos pueden drenar a la ácidos, pueden drenar a las venas pericárdicas, que van a drenar también del pericardio y la parte cardíaca. Entonces también hay unas venas acá alrededor pericárdicas. La zona abdominal, miren que el drenaje principalmente se da a la vena gástrica izquierda, y esa vena gástrica izquierda, ¿dónde va? A la vena porta. Entonces acá es donde se da la unión. Miren acá la anastomosis. Estas venitas esofágicas de esta partecita son las que van a drenar a la vena porta, y estas venas esofágicas que terminan acá del drenaje de estas venas esofágicas medias hacia estas venas de la zona venosa sistémica, esa es la anastomosis que se genera ahí. Por esa anastomosis, si por ejemplo hubiera un problema en el hígado como la cirrosis, que la cirrosis puede generar
un agrandamiento del hígado, una hepatomegalia, y puede generar aumento de presión de la vena porta, ¿cierto? Y puede generar alteraciones ahí en la presión. Eso puede llevar a que esa presión afecte la unión que hay entre la circulación venosa sistémica y la portal, y se forma acá lo que llamamos las venas esofágicas. Uno de los rasgos clínicos o de los hallazgos clínicos por una hipertensión portal, ya sea por cirrosis o otras patologías, es el hallazgo de varices esofágicas a ese nivel, en la porción abdominal. Y esas varices que pueden ocasionar, como es la anastomosis de lo sistémico con lo portal, puede ocasionar una hemorragia a ese nivel, una hemorragia esofágica a nivel inferior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay hepatomegalia, cuando hay cirrosis, cuando hay hipertensión portal, la hipertensión portal también se puede deber de pronto a un problema también en el vaso, porque acuérdense que la esplénica también drena la vena porta. Entonces, si hay un problema en el vaso, también un problema de crecimiento del vaso, que se puede dar también, eso puede generar cambios en la presión de la vena porta, y eso puede generar varices esofágicas también, y eso puede llevar a hemorragias a ese nivel. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. El drenaje linfático también depende de la porción, va a llegar a varios nódulos, porque la porción cervical, los vasos linfáticos, ¿de qué capa del esófago salen? ¿De qué capa del esófago? De la submucosa, ¿cierto? ¿Submucosa? Sí. Entonces los vasos linfáticos salen de la submucosa y van a drenar a estos nódulos. Entonces, ¿cómo se llaman los nódulos que van a estar a donde se va a drenar la linfa de la porción cervical? Estos nódulos se van a llamar los nódulos de la cadena yugular interna, los que están alrededor de la vena yugular interna, que son estos que vemos aquí. Esta porción torácica, los vasos linfáticos que salen de la submucosa van a drenar hacia los nódulos paratraqueales, los que están a los lados de la tráquea. Estos nódulos que hay a nivel bronquial, cerca a los bronquios, estos nódulos que se llaman mediastínicos posteriores, que están en la parte más posterior, y esta parte más inferior, estos nódulos se pueden llamar frénicos superiores o diafragmáticos superiores, porque están ahí en la parte posterior del diafragma. La porción abdominal, los vasos linfáticos van a drenar a estos nódulos gástricos, y los nódulos gástricos ya no van a drenar tanto hacia arriba, sino van a drenar a los nódulos que están alrededor del tronco celíaco, que se llaman los nódulos celíacos. Y de ahí esta porción va a drenar, tanto esta como esta, porque esta, si es de la parte izquierda principalmente, va a ir al tronco linfático, que es el conducto linfático, que es el principal, que va subiendo por la parte posterior, que se ve acá, que va subiendo por la parte posterior del esófago, uno de los conductos principales. La inervación. Entonces, acá vemos que el vago es muy importante, la inervación, para su inervación parasimpática, para que haya secreción de esas glándulas de la mucosa, para que haya también peristaltismo o el movimiento del esófago. Entonces, el vago le va a aportar inervación parasimpática, pero también le va a aportar inervación a la porción superior. Recuerden que la porción superior del esófago tiene más de músculo esquelético, la media tiene esquelético y liso, y la porción más baja tiene solo liso. Entonces, lo que es inervación simpática, más que todo va para la media y para la inferior. Y la porción parasimpática o el nervio vago me va a aportar a todas las porciones, ¿sí? Para lo parasimpático y para lo musculoesquelético. Acá el nervio vago derecho y nervio vago izquierdo, miren cómo discurre el derecho y va inclinándose hacia la parte interna. Mira, este es el derecho, hacia la parte posterior, y el izquierdo del vago se inclina hacia la parte anterior para salir por el hiato diafragmático junto al esófago, ¿sí? Como vemos aquí. La inervación parasimpática, entonces a este nivel cervical esa zona está inervada también por la parte parasimpática por el vago,
Y el vago, su porción esquelética va a estar inervada por la información que sale del núcleo ambiguo. ¿Se acuerdan del núcleo ambiguo en el tallo cerebral? Entonces, esas fibras que son de músculo esquelético van a recibir información, es de ese núcleo, el núcleo ambiguo. Y las fibras de la parte media y de la parte inferior, que ya tienen que ver más con lo autónomo, van a recibir información de ¿cuál núcleo? El dorsal del vago, ¿se acuerdan? Hay uno que se llama dorsal del vago. Entonces, por las diferencias que hay en el tejido muscular de esa zona. La parte simpática va a salir de las regiones de los segmentos medulares de T2 a T6 de la médula espinal, acuérdense las astas laterales, de T2 a T6, ahí van a salir los nervios de las neuronas preganglionares. Luego hacen sinapsis con los ganglios, estos ganglios que están a nivel torácico, los ganglios torácicos lo llaman, simpáticos. Y de estos ganglios torácicos simpáticos van a salir ramas esofágicas que se van a unir y me van a formar este plexo esofágico que se unirá con el plexo del vago. Entonces ahí hay una unión de ambos plexos, del vago de la información parasimpática y de las ramas esofágicas de la inervación simpática, se une y se forma ese plexo que vemos ahí a nivel anterior y posterior del esófago. Esa es la unión de las dos informaciones. Listo. Vamos a mirar acá en el modelito, a ver qué alcanzamos a mirar. Vengan para acá. Están como muy caídos. Ya se durmieron. No se duerman. Bueno, miren acá esta relación. Esta zonita acá, este es el cartílago cricoides, este es el borde inferior, o sea que a este nivel es que está iniciando el esófago, ¿sí? Hasta ahí sería la laringofaringe y de ahí para abajo ya sería esófago, que es esto que vemos acá. Ahí como tal no se logran ver como las estrecheces que habíamos hablado, ¿no? Porque se ha perdido también el tono del músculo, entonces ahí no se logran ver muy bien las estrecheces, pero mire cómo se ve acá algo de la marca que quedó, de la presión que genera acá a nivel bronquial el bronquio izquierdo y la aorta está acá muy cercana, ¿no? Entonces, a este nivel, miramos acá un poquito, miren acá la capa mucosa, que es la más interna. Luego sigue submucosa, luego la capa muscular circular, luego la capa muscular longitudinal, que ya sería, mire las fibras como van longitudinales, verticales. Miren las fibras, estas ya son longitudinales. Bien. Aquí, como sí está colocadito, bien posicionadito ahí con las estructuras, entonces a este nivel, por la parte posterior, es que iniciaría el esófago. Más o menos a nivel de la sexta vértebra cervical. Si acá cogemos las costillas, esta es la primera costilla, la primera costilla corresponde a T1, ¿no? C7, C6, miren, si es más o menos a ese nivel. Miren, la primera costilla corresponde a T1, C7 más o menos a este nivel C6, miren acá el cartílago cricoides en su parte, en su borde inferior, y aquí sería el inicio del esófago para abajo. Esto de aquí para arriba sería laringofarín. Aquí, a este nivel, quedaría el primer estrechamiento por el músculo que se llama como cricofaringio. El músculo cricofaringio quedaría acá el primer estrechamiento por ese musculito que va pasando por acá. Luego va bajando un poquito más, entonces esta es la porción cervical, más o menos hasta T2 es la porción cervical, de C6 a T2 aproximadamente. De T2 a T9, de la relación de T2 a T9 es la porción torácica. Y entre T10, T11 y T11 la abdominal. ¿Sí? Miren acá estaría la aorta, acá estaría el bronco izquierdo, acá estaría el otro estrechamiento, que ¿cómo se llama ese estrechamiento? Aortobronquial, ¿sí? Sigue siendo todo esto de acá desde T2 aproximadamente hasta T9, sigue siendo la porción torácica. Acá este nivel, miren cómo está ingresando
por el hiato diafragmático, la siguiente porción, que es esta porción, la porción abdominal, que solamente es este pedacito. Y que dependiendo en supino, pues se va a ver un poco más el tamaño de esa zona. Pero, por ejemplo, si está en el momento de deglución, es posible que no se vea muy bien la zona abdominal. Alguna prueba que estén realizando, por ejemplo, de deglución y que lo estén viendo a través de una imagen, esa zona se va a ver un poco más ascendida en el momento de la deglución. Se va a ver un poco más pequeña esa porción abdominal. Entonces, dependiendo pues la actividad que se esté realizando, si es respiración o si es deglución, en supino, pues sí se va a ver esta porción a nivel de la relación con T11. Esta es la porción abdominal, la porción torácica y la porción cervical, que es más pequeñita, de C6 a T2. Es una porción bien pequeña. Acá ya se da la unión con la primer división del estómago, que es el cardias, entonces es la unión ya de esta zonita. Esto que vemos acá es el vago derecho. Miren cómo se ubica hacia posterior. Y este que vemos acá es el vago izquierdo, que está descendiendo y se va a ubicar un poco más anterior. Todas estas hilachas de nervios es el plexo esofágico, que está alrededor del esófago, de esa porción. ¿Qué más podríamos hablar? Bueno, acá las estructuras cómo están relacionadas. Entonces la tráquea es más anterior, la aorta también es anterior, la aorta descendente abdominal después se ubica a nivel posterior. Miren acá, ¿sí ven acá? Se ubica a nivel posterior. El bronquio izquierdo, miren que el bronquio izquierdo es el que está más relacionado. El bronquio izquierdo, porque recuerden que esta dilatación va más a la derecha y la última dilatación se dispone más hacia la izquierda. Entonces el que está más relacionado sería el bronquio izquierdo con el esófago. Bueno, eso por lo general. Ya la parte vascular y esas cosas no se puede ver muy bien porque ya está muy dañadita acá la aorta, ya está dañada los bronquios, entonces no sale muy bien esa parte. Listo, chicos, preguntitas de eso. El esófago no es tan